Bienvenidos a Biblia Estudio TV, Instituto Bíblico Virtual. Soy Omar, tu compañero de viaje en esta aventura de hoy. Estoy en sustitución del hermano Víctor Cáceres, que por razones ajenas a su voluntad no puede estar con nosotros. Pero, tranquilos, porque el hermano Cáceres me ha preparado y capacitado en el estudio de la palabra, en teología, en escatología e interpretación de la Escritura. Y doy gloria a Dios por él y por todo lo que he aprendido de él. Y por tanto, escucharme a mí es escuchar al hermano Cáceres. Para mí estudiar las Escrituras es una aventura emocionante. Espero que para usted también lo sea. Hoy tendremos una clase de interpretación bíblica y teológica. Hoy continuamos estudiando el libro de Ruth. Si esta es su primera vez visitando a Biblia Estudio TV, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro Instituto Bíblico Virtual. Estamos estudiando el libro de Ruth, cuyo tema espiritual central es la redención a través de la fidelidad y la gracia divina, manifestada en medio del sufrimiento, el desarraigo y la elección libre. Y para el beneficio de todos mis estudiantes y maestros también, preparé un resumen del capítulo 1, el cual nos prepara para entrar en el comienzo de la siega de la cebada. El capítulo 1 de Ruth no es solo el inicio de una narrativa histórica, sino una alegoría profunda del alma en tránsito, del exilio interior y del retorno a la plenitud divina. Cada personaje, lugar y evento encierra capas de significado que revelan el proceso de purificación, elección y redención. En esta narrativa encontramos a Belén y Moab, dos indicadores hermenéuticos que nos revelan la dualidad del alma, o más bien, los dos tipos de terrenos donde el hombre siembra y cosecha. Belén y Moab son los dos extremos o los dos opuestos de la Torá de Dios. Belén, que es una figura literaria que simboliza casa de pan, representa el lugar de nutrición espiritual, la tierra buena que produce la presencia del Padre en su morada. Pero el hambre que azota la tierra indica una retirada de la presencia divina, una crisis de conexión. Elimelech, cuyo nombre significa «Mi Dios es Rey», abandona Belén, la casa del pan, el lugar de la nutrición, para ir a Moab, territorio que en la tradición representa el ego, la separación, lo profano. Elimelech experimenta un cambio de mentalidad espiritual. Sale del territorio del Espíritu Santo y se traslada al territorio del espíritu profano. Abandona el reino de luz y abraza el reino de la oscuridad. Es decir, que abandona la Torá, las instrucciones del Padre, para independizarse. Ahora bien, este éxodo simboliza el alma que, ante la sequía espiritual, busca sustento en terrenos externos, entiéndase, en los pensamientos de la carne, pero allí encuentra muerte y desolación. Y, por otro lado, encontramos a Noemí, una figura literaria que simboliza la madre arquetípica o paradigma del alma. Noemí encarna la dimensión femenina del alma, es decir, la sabiduría que ha perdido a sus hijos. En otras palabras, la Torá que se ha desprendido de ella. Su transformación de Noemí, placentera, a Mara, amarga, refleja el descenso al dolor, la pérdida de identidad, el exilio de la conciencia divina. Pero en su retorno a Belén, ella inicia el proceso de arrepentimiento, el regreso al origen, al pan espiritual, vuelve a la Torá, al árbol de vida. Ese es el llamado del Evangelio. Un llamado al arrepentimiento, que es el que nos lleva de vuelta al pan espiritual. Es el que nos lleva de vuelta a la obediencia a las instrucciones, a la palabra, a los mandamientos del Padre. En esta historia divina del alma, encontramos a Ruth, la moabita, que representa el alma extranjera, que luego de haberse alejado de la obediencia, se convierte en extranjera en la tierra de Moab, una mentalidad pecaminosa, y luego de su arrepentimiento por haber escuchado que en Belén había pan, es decir, escuchar el mensaje de arrepentimiento, y vuelve de nuevo a la unión del pueblo de Dios. Su famosa declaración, «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios», es un acto de unión espiritual, de unión a la voluntad divina. Ruth es el arquetipo del alma, que aunque nacida en el exilio, tiene la chispa de redención y el potencial mesiánico.
y en la clase la vamos a terminar entrando en la cosecha de cebada, que es una señal de renovación. El capítulo 1 termina con el regreso a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. La cebada, alimento de animales, simboliza el nivel más bajo del alma, pero también el inicio del conteo del Omer. El Omer es la 10ª parte de un efa. El Omer también simboliza el conteo de 49 años y la fiesta de la semana, conocida como Pentecostés. En otras palabras, que Omer es el proceso de refinamiento espiritual entre la Pascua y Pentecostés. Acerca de este Omer vamos a hablar en el próximo estudio, ya que en el Omer hay una revelación que toda la iglesia debe conocer. Así, el retorno de Noemí y Ruth marca el inicio de una transformación que culminará en la revelación de la Torá y la unión sagrada. Este capítulo es un mapa del alma en su viaje, del hambre al retorno, de la amargura a la esperanza, del exilio a la redención. Ruth, la extranjera convertida en madre del linaje davídico, nos recuerda que la elección espiritual trasciende la sangre y que el amor y la lealtad pueden abrir las puertas del misterio divino. Ahora bien, luego de este extraordinario resumen del capítulo 1, vamos a continuar con los versos finales. Como siempre, preste atención a lo que el texto nos revela. Escuche cuidadosamente lo que el escritor nos revela. Recordemos que no estamos leyendo una simple narración bíblica, sino que estamos escudriñando y discerniendo lo que esta narrativa nos revela entre líneas. Recordemos que detrás de esta narrativa literal se esconde una verdad espiritual. Esa verdad espiritual es el testimonio de Jesús, es decir, la obra redentora de Jesús. Estamos en una clase de interpretación bíblica. Si usted simplemente lee la Escritura y no la interpreta, usted simplemente adquiere información. Pero cuando usted la interpreta, usted adquiere conocimiento y sabiduría. Empecemos. El título de la clase, o el estudio de hoy es Cuando todo parece perdido, Dios está sembrando algo nuevo. Y tomaremos como base a Ruth 1:19 a 22. Como siempre, por favor, presten atención a lo que el texto nos revela. Póngase cómodo y quite toda distracción de su lado. Leemos el verso 19. El contexto de lo que vamos a estudiar es que Ruth estaba resuelta a ir con Noemí a Belén. Verso 19. 19 anduvieron pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Este pasaje de Ruth 1:19 encierra una riqueza espiritual profunda. Vamos a desentrañarlo paso a paso, conectando su simbolismo con dimensiones espirituales e históricas. Primero, vamos a mirarla dentro del contexto literal para que podamos ubicarnos. Noemí y Ruth, dos mujeres viudas, regresan a Belén desde Moab. Noemí es israelita, Ruth, moabita. Su llegada a Belén causa conmoción en la ciudad, y la gente se pregunta si esa mujer abatida es realmente Noemí, cuyo nombre significa placentera o dulzura. Esto es lo que el texto literalmente nos revela. Ahora bien, detrás de esta narrativa literal se esconde una verdad espiritual. Esa verdad espiritual es la que vamos a desentrañar. Desentrañar significa ir más allá de la superficie literal para encontrar la verdad, la esencia, el significado profundo que se oculta en esta narrativa. Vamos a romper el texto por partes y escudriñarlas individualmente. Dice el texto, anduvieron pues ellas dos. Aquí se encuentra revelada la dualidad femenina, porque, si usted no lo sabe, el Espíritu Santo en la Escritura es definido como femenino. Para usted notar eso, debe de escudriñar el texto hebreo. Ahora bien, la mujer en la Escritura, dentro de la gama simbólica que tiene, una de ellas símbolo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el vientre que engendra y da a luz. Claro está,
dentro de un contexto espiritual. El Hijo se está formando en usted, dentro de usted, en su espíritu, ese Espíritu Santo con el cual usted fue sellado para el día de la redención. Esa redención es el nacimiento del Hijo o el arrebatamiento del Hijo en nosotros. Y si usted tiene sabiduría, interprete lo que digo. Por tanto, Noemí y Ruth representan los dos aspectos del alma. Hablamos de la experiencia, es decir, todo lo que hemos experimentado en la vida, que es Noemí, y la esperanza de gloria, que es Ruth. Juntas caminan hacia la redención. Cuando la Escritura habla de caminar, es un indicador que nos revela un proceso espiritual que se manifiesta en nuestra forma de vida. El verbo andar implica un viaje interior. No es solo geográfico, sino iniciático. No confundamos iniciático con inicio, son dos cosas diferentes. Iniciático tiene que ver con una experiencia decisiva, que marca una transición fundamental en la vida de una persona. En este caso, marca una transición fundamental en la vida de Elimelec. Recordemos que Noemí es símbolo del paradigma del alma. Noemí, en el contexto espiritual, simboliza la Virgen de Israel. En otras palabras, la Torá o la ley en Elimelec. Yo sé que esto que digo puede ser confuso para muchos, debido a su paradigma teológico. La Iglesia debe de romper ese paradigma teológico con el cual ha sido moldeada. Los sellos de la profecía ya han sido rotos. Por tanto, la Iglesia debe de abrir su mente y mirar los acontecimientos según vayan revelándose a la luz de la profecía. Esto es importante que lo entendamos. Ahora bien, el verbo andar, que ya dijimos que era un viaje interior, es el retorno del alma desde el exilio. Moab, mundo material, carnal, pecaminoso. Hacia Belén, casa del pan, fuente espiritual, la Torá. El número 2, que ya hemos aprendido que simbolizan dos pensamientos opuestos, o que se contradicen, dos caracteres diferentes, o dos testimonios diferentes. En la tradición hebrea, dos testigos confirman la verdad. Aquí, ambas mujeres son testigos del sufrimiento y del pacto renovado. Noemí es testigo del sufrimiento, de la experiencia vivida, y Ruth, testigo del pacto renovado. Es decir, testigo del arrepentimiento que la lleva a renovar el pacto con su Dios. Continuamos leyendo. 19. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. El texto dice que ambas caminaron juntas hasta que llegaron a Belén. Belén, como todos ya sabemos, significa casa del pan. Espiritualmente, Belén simboliza el lugar donde el alma se nutre, donde se manifiesta el Mesías. Jesús nace allí. Es símbolo del centro espiritual, es símbolo del corazón, del altar de Dios en nosotros. El que ellas hayan llegado a Belén espiritualmente simboliza el retornar al origen, al propósito divino. Elimelec vuelve vacío, pero con un paradigma diferente. Noemí con la semilla de redención que es Ruth, como el alma que regresa quebrada pero lista para ser restaurada. Todo este proceso espiritual de Elimelec es el mismo proceso que usted y yo hemos tenido que experimentar. La historia de Elimelec nos revela nuestra rebeldía, nuestra independencia de nuestro padre, de la ley, el cual sale a Moab, un paradigma pecaminoso, en el cual encontramos la muerte. Pero gracias al Evangelio de la Salvación, el cual escuchamos con fe, por medio del arrepentimiento, nos lleva de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ese es el producto, el objetivo, el propósito del Padre para nosotros su Iglesia. Continuamos leyendo. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Estamos desentrañando el verso 19. Dice el texto que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Hablamos de una conmoción colectiva. Recordemos que Noemí es una figura literaria que simboliza el paradigma santo, es decir, la Virgen de Israel. Un paradigma o un espíritu que en su origen era santo, fue profanado, prostituido por el pecado
y la desobediencia, y ahora lo vemos regresando en ese estado de sufrimiento. Leemos nuevamente: y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemi? Ahora bien, ¿qué encontramos en este pasaje? Que la ciudad, es decir, Belén, se ve reflejada en Noemí. Es decir, se ve reflejada en Elimelec. Su sufrimiento revela verdades ocultas, despierta compasión y prepara el terreno para una nueva historia. El alma de Elimelec se ha convertido en un espejo para el pueblo. Y se preguntan: ¿no es esta Noemí? Y la pregunta revela una sorpresa. Noemí, es decir, ese paradigma santo se ha transformado. En otras palabras, Elimelec no es el mismo que había abandonado a Belén. Elimelec ha cambiado. Su dolor, su angustia, lo ha desfigurado, pero también lo ha purificado. Elimelec es una figura de la naturaleza humana que ha estado en exilio. Hablamos de una identidad en proceso de transformación. Noemí. Y cuando mencioné a Noemí, recuerden que espiritualmente Noemí simboliza el paradigma virgen. Noemí ya no parece ser dulce. Ella misma le dice al pueblo que no la llamen dulzura, sino que llamen amargura o Mara. Pero debemos de entender que este cambio de nombre es parte del proceso de transformación del alma. Es el proceso de dulzura a la amargura, pero luego es el proceso a la redención. La pregunta: ¿no es esta Noemí? Es también una pregunta que el mundo hace al alma que ha sufrido. ¿Sigues siendo tú? ¿Dónde está tu luz? Y la respuesta está en el proceso de restauración que apenas comienza. Ahora bien, Ruth representa a esa alma en restauración. Ruth es figura del alma, que en su origen era parte del pacto, y al abandonar el pacto, se convierte en extranjera, en gentil. Esa nueva alma, Ruth, ahora regresa de nuevo al pacto. Ruth se convierte en mediadora del nuevo pacto. Su presencia junto a Noemí es profética. De ella, es decir, de Ruth, el pacto renovado, vendrá el linaje del Mesías. Ruth representa a los dos extremos de la ley, del árbol de vida. Es decir, representa la reconciliación con la ley o la Torá. En Ruth no hay contradicción, no hay oposición. Ruth es símbolo, tanto del pueblo judío como de los gentiles, porque en Ruth se reconcilia el sufrimiento y la promesa de redención. En Ruth encontramos la inclusión del otro en el misterio de la redención. Ahora bien, este retorno a Belén, espiritualmente hablando, simboliza arrepentimiento, no como culpa, sino como regreso al centro divino. Por otro lado, la conmoción del pueblo la podemos ver como un despertar espiritual. Cuando el alma regresa del exilio, el mundo espiritual se agita. Es decir, las conciencias se movilizan, entran en acción. Antes de continuar con el verso 22, quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes han podido discernir el testimonio de Jesús en este pasaje? Si usted no lo ha notado, se encuentra en todo el texto. Esta es la importancia de ustedes, aprender a interpretar las Escrituras. Las Escrituras se interpretan espiritualmente. Interpretar es discernirla espiritualmente. La propia Escritura nos revela indicadores en los textos que revelan verdades ocultas. Usted, como buen maestro y estudiante, debe discernir estos indicadores hermenéuticos en la Escritura. Cada vez que me tropiezo con un indicador hermenéutico, trato de identificarlo para ustedes. Algunas veces se escapa identificarlos para ustedes, porque yo los identifico y los discierno. Leemos el verso 20. Y ella les respondía: no me llaméis Noemi, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Básicamente, ya hemos adelantado algo de este texto. Sin embargo, hay otras verdades adicionales que todos debemos de conocer. Ya dijimos que el cambio de nombre no es solo emocional, sino que revela un proceso transformador del alma. A estas alturas, todos debemos conocer que, en la tradición bíblica,
Cambiar de nombre implica cambio de destino o revelación de una nueva etapa espiritual, cambio de mentalidad, de paradigma, de carácter o un cambio en nuestra manera de vivir. Noemí deja atrás su identidad anterior, la dulzura, para abrazar una etapa de purificación a través del dolor. Mara no es solo amargura, es el reconocimiento de que el alma ha descendido a las profundidades del sufrimiento, como parte de su evolución. En la tradición judía, esto se relaciona con el concepto de descenso para elevarse, es decir, el alma desciende a la oscuridad para extraer luz. Este descender a la oscuridad para extraer la luz es exactamente lo que aconteció con usted cuando creyó y fue bautizado en Cristo. Ahora bien, dice Noemí, el paradigma de Elimelech, o, mejor dicho, Elimelech, que la causa de su amargura, según él, es, porque en gran amargura me ha puesto el Shaddai Todopoderoso. Ahora bien, el Todopoderoso, Shaddai, este nombre divino está asociado con el juicio, la contención y el límite. Este nombre es también llamado en la Escritura como Elohim, que significa el juez de los jueces, o el Dios de los dioses, como es traducido. Noemí reconoce que su sufrimiento viene de una fuente divina, no como castigo, sino como parte de un proceso de refinamiento. Y esto es importante que todos entendamos. El sufrimiento en nosotros no es una forma de castigo de parte de Dios. El sufrimiento, cualquiera que sea, debemos de aprender a entenderlo. El sufrimiento, que muchas veces pudiera ser una tentación, una prueba, es un proceso de refinamiento, de crecimiento, de santificación, de purificación. Esa amargura del alma, ese sufrimiento que muchas veces experimentamos sin saber la causa, aunque muchas veces son el producto de nuestras decisiones, y por otro lado, puede ser el producto de decisiones de terceros, como lo que está experimentando el mundo en estos días. Es el fuego que quema las impurezas del ego, del orgullo, de la arrogancia, de la injusticia, del odio, de la falta de perdón, de la indiferencia y del rechazo a nuestro Creador. Es el proceso de rendimiento de nuestra voluntad ante la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es el proceso por el cual el Señor permite que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Podemos verlo como el crisol donde el alma se transforma. Por tanto, debemos de aprender a no ver el sufrimiento como un castigo. Debemos de aprender a percibirlo como ese proceso de transformación en nosotros. Noemí representa la presencia divina en exilio. Su dolor es el dolor de la divinidad oculta, la luna menguante que espera ser restaurada. El nombre Mara aparece también en Éxodo 15, donde las aguas eran amargas hasta que Moisés las endulzó con un árbol. Este eco sugiere que la amargura puede ser transformada por el árbol de la vida, por la sabiduría divina. Noemí también la podemos ver como figura del alma caída, que reconoce su quebranto, prepara el camino para la redención mesiánica que vendrá a través de Ruth, antepasada de David, y por extensión, de Jesús. Noemí no niega su dolor, lo nombra, y al nombrarlo, lo transforma. Este acto es profundamente terapéutico y espiritual. Darle nombre al sufrimiento es el primer paso hacia la sanación. No me llaméis Noemí, es también una forma de decir, no me veáis como antes, estoy en otra etapa, no me juzguéis por lo que fui, sino por lo que estoy atravesando. En resumen, este versículo es el grito del alma en exilio, el reconocimiento del dolor como parte del camino espiritual. Noemí se convierte en Mara, no para quedarse en la amargura, sino para atravesarla. Es el descenso antes de la elevación, la noche antes del amanecer, la semilla que muere para dar fruto. Verso 21. 21 Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido? Este versículo de Ruth 1:21 es una confesión profunda del alma en su noche oscura. Recordemos que, aunque la narrativa tiene a Noemí y a Ruth como personajes protagónicos, y ya hemos aprendido que, cuando la mujer es enfatizada en la Escritura, es un indicador que nos revela
que se está llevando a cabo un proceso de redención, de transformación, de un nuevo nacimiento, de una transición. Por tanto, cuando hablamos de Noemí y Ruth, hablamos de la dualidad en Elimelec. Porque si usted no lo interpreta de esta manera, en la que el escritor nos revela esa verdad espiritual, usted nunca logrará interpretar las escrituras correctamente. Ya aprendimos que interpretar es discernir espiritualmente. Porque si usted no interpreta, entonces usted lee y va entendiendo al pie de la letra. Al pie de la letra significa que usted no considera nada fuera de lo literal. Hablamos de procesos mentales, espirituales, llevándose a cabo en el interior del ser humano. Y esto no se puede interpretar literal. Noemí, el paradigma de Elimelec, expresa su dolor existencial y espiritual. Vamos a desentrañarlo desde una perspectiva espiritual. Dice Noemí: yo me fui llena. ¿Qué simboliza me fui llena? Dice el relato que Noemí salió de Belén con esposo, hijos, identidad, propósito. Espiritualmente, representa el alma que se aleja de su centro divino con la ilusión de plenitud. En otras palabras, que Noemí, el alma de Elimelec, desciende al mundo creyendo que posee luz, sin saber que esa luz será probada. Llena, aquí no es solo material, es la sensación de tener control, de estar en bendición. Pero esa plenitud aún no ha sido purificada. Muchos en la iglesia actúan igual que Elimelec. Salen de la iglesia y se van al mundo con la sensación de tener el control de su vida, de estar bendecidos por Dios, pero le sucede como al hijo pródigo. Dice Noemí: pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, exactamente como regreso el hijo pródigo, con las manos vacías. Noemí regresa a Belén, símbolo de la Torá, de la verdad, de las instrucciones de Dios, pero lo hace con las manos vacías. Y esto quiero que por favor lo entiendan. Cuando la Escritura habla de manos, o por la mano de, este término mano es un indicador hermenéutico que nos revela autoridad. El hecho de Noemí regresar con las manos vacías, esto lo que implica es que mientras estuvo en Belén, o mientras estaba en obediencia a la Torá, esa obediencia le otorgaba autoridad. Para que usted tenga la autoridad de Dios en su vida, usted debe encarnar la palabra de Dios o la Torá. Es decir, que usted debe de vivir bajo la autoridad divina, la cual se manifestará en usted y por medio de usted. Noemí regresa sin la autoridad de Dios en su vida, porque esa autoridad la perdió en los campos de Moab. Ahora bien, estas manos vacías, o más bien, esta falta de autoridad divina, es esencial en el camino espiritual. ¿Por qué? Porque esa falta de autoridad se convierte en recipiente para poder ser llenado con luz verdadera, es decir, con la verdad, las instrucciones de Dios, con su palabra. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, es decir, reconocer la autoridad de Jehová en su vida. Esa falta de autoridad también la podemos identificar como el ego que ha sido quebrado. La identidad anterior ha sido despojada. Ahora puede comenzar la verdadera transformación. El alma que ha sido vaciada por el sufrimiento está lista para ser habitada por la presencia divina. Y Noemí pregunta: ¿por qué me llamaréis Noemí? Un cuestionamiento de la identidad. Noemí ya no se reconoce en su antiguo nombre. El dolor ha alterado su esencia. Este es un momento de crisis espiritual, donde el alma ya no se identifica con su pasado. En términos espirituales, es el punto donde el alma deja de aferrarse a las máscaras, a ese personaje que ha usurpado el lugar del verdadero hombre en el ser humano. Ese personaje que fue formado a la imagen del ego, del orgullo, la rebeldía. El nombre Noemí ya no refleja ese estado interior en Elimelec. Y continúa Noemí diciendo: ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Noemí interpreta su sufrimiento como juicio. En la tradición hebrea, Dios como juez no solo juzga y condena, sino que revela. El testimonio es una forma de decir: Dios ha revelado mi verdad oculta. Debemos de preguntarnos:
¿Hay alguna verdad oculta en mi vida? Porque si la hay y no la confesamos, tarde o temprano, Dios la va a revelar. Dios va a dar testimonio contra ti. Ahora bien, Noemí, la Virgen de Israel, se encuentra frente a un juicio divino. Y esto que voy a decir, nadie en su congregación se lo enseña. El juicio divino debemos de verlo como una forma de corrección, de purificación. En este juicio divino, la Virgen de Israel, simbolizada por Noemí, está siendo refinada, como el oro en el fuego. El testimonio contra ella no es condena, sino revelación. Es como cuando me miro en el espejo y me revela lo que debe ser transformado en mí. Dice Noemí, y el Todopoderoso me ha afligido. Ya hemos dicho que este nombre, Shaddai, Todopoderoso, está asociado con el aspecto restrictivo de Dios, es decir, el que pone límites, el que dice, basta. Es el Dios que permite el sufrimiento para contener el caos. Ahora bien, quiero hacer un alto aquí. Es importante que entendamos lo que Dios nos está revelando por medio de esta historia del alma. Todo este proceso de arrepentimiento, reconocimiento, confesión, transformación, ocurre dentro de Elimelech. Elimelech, dentro de la narración, es un indicador o clave hermenéutica que nos revela la naturaleza humana. Dios trabaja primeramente en el interior del ser humano. Es esencial primero restaurar esa virgen en nosotros, es decir, restaurar la verdad, la ley, las instrucciones de Dios en el interior, en el corazón, en el alma del ser humano. Es por esta razón que la mujer toma el rol protagónico en la historia. ¿Por qué razón? Porque Elimelech está muerto, espiritualmente hablando. Y para que Elimelech pueda resucitar, es preciso restaurar la verdad, la Virgen en él. Cristo, el Mesías, redime nuestra naturaleza espiritual. Cristo, al redimir nuestra naturaleza espiritual, la Virgen, ahora, Él mismo se convierte en nuestra nueva naturaleza espiritual, es decir, la Virgen restaurada en nosotros. La naturaleza carnal, aunque se está formando en nosotros, está muerta hasta que el Hijo en nosotros sea arrebatado, nazca o resucite. Esta verdad es importante que la Iglesia entienda. Yo sé que nadie enseña esta verdad, y mi responsabilidad es enseñarla. El hecho de que usted se identifique como Iglesia no implica que la Virgen, que la verdad, haya sido restaurada en usted, porque esa verdad ha sido prostituida por la misma Iglesia. El mundo profana la verdad de Dios por causa de la Iglesia. Y, aclaro, cuando digo Iglesia, me refiero en el sentido general, porque la palabra revela que hay un remanente fiel que guarda la verdad. La pregunta es, ¿pertenece usted a este remanente fiel? Retomamos la clase. Esta aflicción o sufrimiento aquí no es castigo, sino una poda espiritual, como el viñador que corta la rama para que dé más fruto. En cristiandad, esto se parece a la noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz, el momento en que Dios parece ausente, pero en realidad está más cerca que nunca. En resumen, este versículo es el lamento del alma que ha sido vaciada por el sufrimiento, pero que está en camino hacia la redención. Noemí representa a la Virgen en exilio, la presencia divina que ha sido ocultada, pero que pronto será restaurada. Sus manos vacías no es el final, sino el umbral de una nueva plenitud, una que vendrá a través de Ruth, el linaje de David y la promesa mesiánica. Vamos al verso 22, y con este cerramos el estudio. 22. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cuándo llegaron a Belén? Y esta es una pregunta clave en esta narración, ya que nos revela algo que muy pocos han descubierto. Al comienzo de la siega de la cebada, y este fragmento de la Escritura es muy importante. La próxima semana iniciaremos explicando por qué esto es providencial. Esto revela el plan de Dios y su propósito al regresarlas en ese tiempo preciso por una situación específica. Y con esto cierro el estudio o la clase de hoy.
No te pierdas la continuación de esta clase bíblica, una clase de interpretación que ayudará a ensanchar tu territorio espiritual. Gracias por acompañarnos hasta el final. En la próxima clase o estudio, entraremos en el capítulo 2 de Ruth. En este capítulo vamos a aprender lo que significa la siega de la cebada. Vamos a también a desentrañar el misterio detrás del OMER y el EFA. No te lo puedes perder. Lo que usted aprende aquí, no lo aprende en ningún instituto bíblico, ninguna universidad teológica, ninguna clase sabática ni dominical. Comparta e invite a su familia, amigos y familiares a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Recuerde, es gratis, no le cuesta nada. Que la paz y el amor de Jesucristo reine en vuestros corazones. Los amo en el amor de Jesucristo.